El aumento del salario mínimo no deja de generar controversias. El presidente Petro pidió a todos los conjuntos y propiedades horizontales que no lo aumentaran más allá del IPC. Las empresas de vigilancia patalearon, le dijeron que estaba loco y hay mucha gente que ya está nerviosa por el aumento que parece que se viene en todos los edificios. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el verdadero camino? Bueno, pues este video lo estoy haciendo a solicitud de amigos míos de propiedad horizontal que me dijeron, Carlos, tú que tienes datos, analiza esta situación y vamos a hacerlo. Así que bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar sobre la pregunta de cuánto debe aumentar la cuota de administración. Bueno, lo primero que quiero contarles es que la cuota de administración, pues realmente es un elemento que está regulado en la ley, pero no está determinado su aumento. La ley 675 del 2001 básicamente establece que la cuota de administración es la distribución entre todos los propietarios del costo que tiene administrar un edificio. Entonces, cualquiera que sea el monto que se necesite para operarlo, pues eso es lo que va a determinar la cuota de administración. Esto nos lleva a una conclusión muy clara, y es que la cuota de administración no está determinada por un indicador. He escuchado administradores decir, tiene que aumentar por el salario mínimo. Es un error. Está tan equivocado como el que dice que tiene que aumentar por el IPC. La realidad es que la cuota de administración tiene que variar según las necesidades de la copropiedad. Y son los dueños de los apartamentos, los propietarios, los que van a determinar cuáles son esas necesidades. Obviamente hay unos gastos que ocurren todo el tiempo, que ya están estandarizados, que ya hay unos contratos, hay unos compromisos y eso se mantienen. Y hay otros que son flexibles, como por ejemplo hacer inversiones durante un año, pintar, impermeabilizar, crear un nuevo espacio lúdico, hacer actividades de convivencia, entre otros. Por lo tanto, la variación de la cuota de administración responderá a los deseos de los dueños del apartamento. No a lo que diga el gobierno, no a lo que diga el IPC, no a lo que digan los salarios mínimos y mucho menos a lo que quieran imponer algunos administradores que por hacer la tarea fácil y no hacer un buen ejercicio de presupuestación prefieren sencillamente tirar cualquier porcentaje y aumentar las cuotas de administración. Mi recomendación para todos ustedes propietarios, no se dejen, hay que decirle al administrador, no señor, vamos a hacer nuestro presupuesto por conceptos, no en bloque. No es que usted coge la administración del año pasado, le aplica el incremento del salario mínimo y esa fue la nueva administración y para de contar. Inclusive ya he visto, porque me lo han reportado gente que me sigue en este canal y en mis redes sociales, que hay administraciones que inclusive están aumentando por encima del salario mínimo. Y lo que uno tendría que preguntarse es por qué está sucediendo este fenómeno. La única respuesta es porque el edificio estuviera recogiendo por debajo de lo que necesita. Y esto también es crítico para que ustedes lo puedan comentar en su asamblea de copropietarios. La ley indica que las expensas comunes, o sea, lo que se paga con cuota de administración, debe cubrir las necesidades del edificio. Entonces, si un edificio recoge menos de lo que necesita para operar, pues está generando un déficit, está generando un problema, está generando deudas con terceros. Pero si el edificio recoge mucho más de lo que necesita para operar, es un excedente de liquidez, es demasiado dinero, mucho más del que necesita para operar. Y ahí es donde entran los riesgos de mal manejo de la plata, de pérdida de recursos, de corrupción, de exceso de gastos, es sencillamente un ejercicio financiero que no es eficiente para el bolsillo de todos los copropietarios. Entonces hay que ser muy claro con esto en la administración y en la asamblea de copropietarios y indicar que debe negociarse por rubro y revisarse la naturaleza de cada uno de esos rubros y de esa forma pues establecer un precio o un presupuesto que se ajuste a la realidad económica de la copropiedad y del país. Normalmente los rubros comunes dentro de un presupuesto, obviamente hay copropiedades que tienen piscinas, hay copropiedades que tienen espacios comerciales, hay otras que tienen unas ciertas complejidades de administración, pero en general todos los presupuestos van a tener personal de vigilancia, de aseo, de administración, servicios públicos, seguros, motobombas, jardinería, ascensores, contabilidad, gastos bancarios y otras actividades lúdicas como el Día de los Niños, el Día de la Familia o la Asamblea de Copropietarios. Me tomé la tarea de utilizar algunos presupuestos de ciertas copropiedades a las que tengo acceso y calculé más o menos cuánto es el peso de cada uno de estos conceptos. Vamos a tener que personal y vigilancia es, por supuesto, el más pesado de todos, es lo que más le cuesta a una copropiedad, todo el tema de su seguridad. Luego vamos a tener los costos de administrador, los costos de servicios públicos, los de personal de aseo y para los que tienen ascensores, los de ascensor. Los demás rubros tienen un peso relativamente más pequeñito, como seguros, jardinería, contabilidad o gastos bancarios. Obviamente en tu copropiedad esto puede variar y hay unas donde va a variar muchísimo. Las copropiedades que son mucho más pequeñas, normalmente este rubro pesa muchísimo más, porque los
los gastos adicionales, por ejemplo, tienen jardines muy chiquitos o no tienen. La persona de aseo a veces la contratan solamente por unos días, entonces el costo es menor. El administrador administra varios edificios, entonces puede tener una estructura de costos un poquito más económica. Y digamos, las actividades lúdicas o las actividades de integración son muy pocas o inclusive en algunos edificios ni siquiera hay. En cambio, en los conjuntos muy, muy grandes de 200 apartamentos, 500, 800, 1000 apartamentos, pues los rubros pesan más y la vigilancia comienza a pesar mucho menos, porque se distribuye entre un presupuesto mucho más gordo de ese valor y tiende a pesar mucho menos. Entonces yo aquí estoy haciendo un cálculo de referencia, un estimativo, pero este ejercicio es el que deberían hacer con tu copropiedad todas las personas junto con el administrador, de entender bien cómo se compone todo el presupuesto del edificio o el conjunto donde vives. Ahora, cuando el presidente salió a decir que todo debería ser por IPC, que no debería ser por salario mínimo, tiene parcialmente la razón. En esta vez no es preciso con su observación, porque sí va a haber unos elementos que tienen que ajustarse con el salario mínimo. Lo que tiene razón es que no todos los elementos de una copropiedad se van a ajustar con el salario mínimo, porque implicaría un exceso de recaudo de dinero absolutamente innecesario. Entonces vamos a ver que hay unos componentes que sí se mueven fuertemente por el salario mínimo. Vamos a tener vigilancia, que tiene un impacto alto de la variación del salario mínimo, aseo, que tiene un impacto alto de variación de salario mínimo. Básicamente esos dos, pues porque las personas que prestan los servicios de vigilancia de aseo normalmente son personas que ganan salario mínimo. Entonces ahí hay un impacto directo, aunque vamos a ver que no es el total del salario mínimo, sino una fracción. Ya les voy a explicar eso en la siguiente diapositiva. Pero van a ver también que va a haber un impacto en contabilidad, en administración y en servicios técnicos. ¿Por qué digo que es un impacto medio? Porque depende mucho cómo ustedes tengan contratado ese servicio dentro de la copropiedad. Por ejemplo, una copropiedad muy pequeñita normalmente no tiene un contador de planta, un contador al que le pagan un salario mínimo o un contador al que le pagan una asistente de salario mínimo. Normalmente es un profesional independiente que tiene una tarifa. Esa tarifa no está determinada por el salario mínimo, así que no debería moverse por el salario mínimo. Claro, ustedes pueden hacer una negociación con el contador y con el administrador, pero en teoría solamente se afectarán con salario mínimo en el caso donde el contador administrador reciban un salario mínimo o sus trabajadores reciban un salario mínimo. En el caso de que no lo reciban, pues esta categoría sencillamente no les aplicaría. Por eso le estoy dando un impacto a contabilidad, administración y servicios técnicos medio, porque va a depender de cómo la copropiedad tenga contratados estos servicios. Y ahí la copropiedad tiene que ser muy juiciosa en que precisamente quienes les prestan los servicios, pues no les metan el gol de incrementarles el 23% del salario mínimo sin ninguna justificación. Hay otros rubros que sencillamente no se mueven por el salario mínimo, no tienen por qué tener una afectación del salario mínimo e inclusive si llegan a tenerlo tienes que denunciarlo. Por ejemplo, los seguros de copropiedad se mueven con la inflación, no con el salario mínimo. Si la aseguradora dice que tiene que saltar el 23% la póliza de seguros, ahí tienes una alerta roja. Los servicios públicos se determinan por unas estructuras de costos de producción que el gobierno controla. Y claramente el gobierno está en una tarea muy juiciosa de frenar el tema de servicios públicos. Así que no tiene ningún sentido proyectar en la cuota de administración un incremento de los servicios públicos en función del salario mínimo o del incremento del salario mínimo. Y lo mismo va a pasar con los gastos bancarios. No tendría sentido que los bancos crecieran el costo de transacciones, el manejo de cuentas, entre otras cosas, con el salario mínimo. Deberían ser con el IPC. Ahora, vamos a tener también unos gastos que son discrecionales, como los costos de asamblea, actividades lúdicas o inversiones nuevas. Estos rubros no deben moverse ni por salario mínimo ni por IPC, sino por la decisión que tomen los copropietarios. Este año hacemos Halloween o no hacemos Halloween. Este año hacemos Día de la Familia o no hacemos Día de la Familia. Vamos a hacer un Día de la Familia más generoso que el del año pasado o mucho más austero que el del año pasado. Estos rubros no tienen por qué estar atados ni a la inflación ni al salario mínimo. Así que si alguien quiere imponerles eso, pues está entendiendo mal, porque esos son rubros discrecionales de la copropiedad. Inclusive ustedes podrían eliminarlos y decir, este año no hacemos asamblea presencial porque sale muy cara. Vamos a hacerla virtual y nos ahorramos un montón de dinero. Así que esto no debería contemplarse con variaciones ni de IPC de salario mínimo, sino decisiones autónomas de todos los copropietarios de cuánto quieren gastar en esto. Vamos a ver que los servicios que tienen una estructura de personal son los que más se afectan
por la variación del salario mínimo. Ahí tenemos vigilancia, aseo, administración y contabilidad, como ya se los conté. Pero recuerde que ahorita les estaba diciendo que a pesar de que esos servicios tienen un fuerte componente de salario mínimo, no necesariamente eso implica que tengan que aumentar un 23% los costos de esos servicios. Porque resulta que el servicio de vigilancia, por ejemplo, si bien tiene adentro el pago de los salarios de los vigilantes que ganan un salario mínimo, también dentro de la factura que le presenta la empresa de vigilancia a la copropiedad están incluidos los gastos administrativos y de ventas y la utilidad de la empresa. Entonces uno esperaría que si hubiera un ajuste en el salario directo, ¿cierto? De las personas que se ganan salarios mínimos legales, no para las personas que se ganan otros salarios, ahí debería haber un impacto variable. Lo mismo en el nivel de gastos administrativos y ventas, solamente debería haber un ajuste de salario mínimo para aquellos trabajadores de ese departamento de las empresas de vigilancia que ganen salario mínimo. Los demás, como son prestaciones de servicio o son servicios que se prestan en el desarrollo de las actividades administrativas y de ventas de la empresa de vigilancia, como el software contable, el pago de publicidad, entre otros, deberían moverse con la inflación. Y definitivamente la utilidad de la empresa no debería moverse con el salario mínimo, porque eso es un margen que es flexible y la empresa genera utilidades es por crear valor, por prestar un mejor servicio, por vender servicios agregados, por tener una buena calidad en el trabajo que prestan, por fidelizar a los clientes. Ahí es donde está el margen de la empresa. Las utilidades de la empresa no pueden moverse en función del salario mínimo. O sea, no puede ser que el Estado cree utilidades para las empresas por el hecho de mover digamos, los pagos o los salarios para las personas de la base de los trabajadores. Así que las utilidades nunca deberían estar atadas a una variación del salario mínimo. Entonces, fíjate que si la empresa de vigilancia sencillamente dice, yo tengo que subirle a mi factura que le presentó a usted como copropiedad el 23.7% del salario mínimo, ahí le estaría incrementando el pedazo que corresponde a los salarios de los vigilantes, pero también le estaría agregando el 23.7% a su utilidad. O sea, estaría por derecha alimentando sus ganancias. Algo así como que al lado del enfermo come el alentado. Bueno, ahora les voy a explicar este caso de una empresa de vigilancia que me parece que es el caso más crítico y es a lo que el presidente se refirió cuando dijo que las empresas cobraban el doble por lo que vale un trabajador. El presidente no fue estrictamente preciso, no es el doble, pero el margen sí es bastante importante y por eso vale la pena hacer este análisis. Vamos a partir primero que las empresas de vigilancia están monitoreadas, supervisadas por la supervigilancia. Y estas empresas de vigilancia tienen unos costos que están ya determinados por una resolución que esta superintendencia expide. Esos valores son pisos, o sea, la empresa de vigilancia no puede cobrar menos de ese valor. Eso ya de entrada pone un problema muy grave, porque la superintendencia hace muchos años, en algún gobierno, determinó que los pagos a las empresas de vigilancia en su totalidad se iban a medir en salarios mínimos. Y eso hace que la variación del salario mínimo ya afecte toda la estructura, incluyendo las utilidades de las empresas de vigilancia, que es la reflexión que les hacía en la diapositiva anterior. Eso ya de entrada es un problema y ahora lo voy a comentar. La superintendencia define que todas las empresas de vigilancia que presten servicios a estratos 4, 5, 6, comercial o industrial no pueden cobrar menos de este piso. O sea, esto es lo que tienen que facturar. Para los estratos 1, 2 y 3 da una flexibilidad, permite que se negocie esa tarifa siempre y cuando se le reconozcan a los trabajadores todos los derechos que tienen por ley. Eso es muy importante porque ustedes como copropiedad, como dueños y como administradores saben que si están en estrato 1, 2 y 3 se pueden sentar a hablar con la empresa de vigilancia y decirle, venga, el incremento que usted tiene que hacerme no es definitivamente por ley el 23.7% y podemos negociar y deberían sentarlos a negociar. Así que esa diferencia es particularmente importante. Ahora, con esto entendido, veamos. Una empresa de vigilancia para estratos 4, 5 y 6 o más adelante va a cobrar 9.85 salarios mínimos por un turno de 24 horas sin arma. Y la ley le permite cobrar un 10% adicional por administración y supervisión. O sea que una empresa de vigilancia por esos 3 personas que cubren un puesto de trabajo le van a tener que pagar 18.639.092 pesos por mes antes del IVA calculado que se calcula sobre el AIU, administración, incidentes y utilidades. Esa empresa, para prestar ese servicio, tiene que tener 3 empleados. Y a esos empleados les va a pagar un salario mínimo, suponiendo que esa sea la base salarial, más 64 horas extras,
110 recargos nocturnos y 32 recargos dominicales por cada trabajador. Eso lleva a que un trabajador, el salario base de un trabajador de vigilancia va a quedar en 2.335.269, porque a pesar que su salario base sea el salario mínimo, con todos los recargos le quedan 2.300.000 largos. Eso también es muy importante, sobre todo si tú eres vigilante. Tienes que estar pendiente que la empresa te pague eso como salario base, o si no, no te estarían reconociendo tus horas extras, recargos dominicales y nocturnos. Con esa base salarial, la empresa tiene que pagar salud, pensión, ARL, seguros, cesantías, vacaciones, primas, etcétera. Así que el costo real para una empresa de vigilancia va a ser de 3.660.347 pesos. Con lo que en total esa empresa de vigilancia se gasta 10.982.000 pesos en salarios directos de los vigilantes para prestar ese servicio. Esto le dejaría un margen bruto de 7.658.051 pesos, lo cual es un margen bruto bastante generoso. Claro, la empresa de vigilancia de ahí tiene que sacar el salario del gerente, del coordinador, del supervisor, del gerente de talento humano, equipo administrativo, contabilidad, seguros, etcétera. De ahí tiene que sacar todo el resto de su operación. Pero si tú piensas, por ejemplo, en una empresa de vigilancia mediana que tenga 100 puestos de trabajo, pues estaría generando un margen bruto de alrededor de unos 760 millones de pesos mensuales con 100 puestos de trabajo. O sea que estamos hablando de empresas que no son pequeñas, es una industria de gran tamaño donde vamos a tener unos márgenes importantes, y por eso es que el presidente está diciendo, ojo, no necesariamente ese incremento tiene que ser así, porque estaríamos también incrementando las utilidades de la empresa de vigilancia, lo cual genera un incremento demasiado alto de las cuotas de administración y que no está justificado. Recordemos que el aumento del salario mínimo es para beneficiar a los trabajadores del salario mínimo, no a los que se peguen de ese aumento y digamos que de forma indirecta terminen siendo beneficiados. Piensa que mientras al trabajador que le aumenta el 23% el salario, le aumenta 233.000 pesos, al empresario que si sus utilidades aumentan también un 23%, pues esos 7 millones le están agregando casi 1.800.000 pesos más de margen bruto. O sea, se gana 6 veces adicional lo que es el incremento adicional del trabajador. Por eso esta discusión no es menor. Es importante entender que hay una camisa de fuerza con esto. Y es que, como les dije al principio, las empresas de vigilancia que presten servicios estratos 4, 5, 6, industrial y comercial, tienen por norma que cobrar este valor. Así que lo que tenemos que hacer es modificar la resolución. Y esto es un mensaje para la superintendencia de vigilancia, para el presidente, para el ministro de Trabajo. Y es que debería desvincularse de esta resolución las utilidades o los márgenes brutos de las empresas de vigilancia. Uno debería tener que los costos directos para los vigilantes y las personas que ganen salario mínimo deberían estar atadas a la variación del salario mínimo, pero el resto de la operación de las empresas de vigilancia no. De lo contrario, le aplicarían incremento de salario mínimo a utilidades y a otros costos que están relacionados con la inflación y no con los salarios de los trabajadores de base. Esta reflexión es tremendamente importante y aplica para todos los servicios que tengan esta misma naturaleza. Por ejemplo, los servicios de aseo, los servicios de contabilidad, los servicios de administración. Porque lo que tiene que variar en la estructura de costos de la empresa es el salario de las personas que ganan salario mínimo. Todo lo demás debería moverse es por la inflación. Como un paréntesis, quiero hacer una observación. Las empresas de vigilancia y la superintendencia, como se ha venido históricamente, generaron ellas mismas un gran problema para las copropiedades que no se ha podido resolver fácilmente. Y es que la mayoría de pequeñas copropiedades sencillamente no pueden pagar las tarifas de la superintendencia de vigilancia. Para un edificio que tiene 10 apartamentos, 20 o 30 apartamentos, pagar una factura de 18 millones de pesos, 19 millones de pesos por vigilancia es sencillamente inviable. Las administraciones costarían millones. Y eso ha hecho que crezca un negocio paralelo que es el de la conserjería o el de los porteros, que si bien se han organizado, se han regulado, tienen asociaciones, ya tienen unos esquemas de operación, muchas de las empresas de conserjería siguen en el borde de la legalidad o incluso se pasan al otro lado. Y a mi forma de ver, la superintendencia de vigilancia, por mantener un esquema que beneficia a las grandes empresas de vigilancia que normalmente trabajan es para empresas, centros comerciales, entidades estatales, etcétera, y garantizan unos márgenes enormes, dejaron sin la posibilidad de tener servicios de vigilancia a las copropiedades más pequeñas, que en este momento están recurriendo a servicios que no están plenamente
perfectamente organizados y perfectamente legales en muchos casos. Vale la pena decir que hay empresas de conserjería que están muy bien estructuradas, pero hay muchas que no. O si no, se están trasladando hacia la automatización parcial o total de los edificios, porque es que este esquema de costos de vigilancia generó un problema muy grande que ahora hace que la mayoría de copropiedades no tengan empresas de vigilancia certificadas. Por eso les voy a presentar el resto del análisis. Sigamos. Cuando hice la desagregación del presupuesto de una copropiedad, entonces separé por los rubros que ya les planteé y estimé más o menos cuál es el indicador que debería uno aplicar para cada rubro. En este caso, vigilancia debería aplicársele algo así como un 75 al 100% del incremento del salario mínimo. ¿Por qué? Por lo que les estaba explicando. Si le aplicáramos el 75% del salario mínimo, lo que estamos es reconociendo que no todos los componentes de la empresa de vigilancia son salario mínimo, así que no debería incrementar un 100% del incremento del salario mínimo. Pero ¿por qué hay unos casos donde sí podría incrementar el 100% del salario mínimo? Porque cuando usted no contrata con empresa de vigilancia, sino contrata directamente a la persona que hace las veces de vigilante, por ejemplo, un conserje o, por ejemplo, un portero, que no es un vigilante, ojo, son dos categorías diferentes, pues ahí cuando usted tiene una persona contratada directamente tendría que aumentarle el salario mínimo. También tendría que aplicar el 100% del incremento del salario mínimo para las empresas de vigilancia constituidas que atiendan estratos 4, 5, 6 comercial e industrial, porque en este momento la ley lo obliga. A menos que el gobierno modificara a través de la superintendencia la resolución, sí o sí hay que hacer ese aumento para esos estratos y esas tipologías de negocio. Vamos a establecer en este ejercicio que estoy planteando que la vigilancia pesa el 60% del presupuesto de la copropiedad. En el tema de aseo lo mismo, estoy planteando en este ejercicio un 75% del incremento del salario mínimo para el componente de aseo, reconociendo que se aumenta el salario de las aseadoras, pero los otros componentes de la estructura de costos de la empresa de aseo no tendrían por qué aumentar con el salario mínimo. La administración es un tema bastante amplio, porque hay copropiedades que tienen contratado al administrador con un salario mínimo directamente y en ese caso tendrían que aumentarle el 100% del salario mínimo. Hay otros que son empresas tercerizadas o hay otros que son profesionales independientes que tienen tarifas que no están atadas al salario mínimo. En ese caso el incremento podría ser del IPC. Aquí vamos a tener un rango amplio entre uno y el otro. La contabilidad sucede lo mismo que en el caso de aseo. Y de ahí para abajo, si se dan cuenta, servicios públicos, seguros, servicios técnicos, gastos bancarios, jardinería, ascensores y actividades, las calculé con un incremento del IPC. Ustedes podrían decir, sí, en gastos, en servicios técnicos también debería tener algo de incremento del salario mínimo. O en jardinería también debería tener algo de influencia del salario mínimo, porque así sea una persona que lo preste en tercero, puede ser una empresa que tenga empleados de salario mínimo. Esa consideración ustedes tienen que hacerla a la hora de armar el presupuesto en su copropiedad. Este es el ejemplo que yo les estoy trayendo, que a mi forma de ver está bastante ajustado para hacer un caso típico en una copropiedad. Hay copropiedades con características muy particulares. En esos casos habrá que hacer un estudio que de pronto no coincida con el mismo. Pero en general yo creo que esta es una muy buena aproximación. Y los pesos relativos es cuánto pesa cada uno de estos rubros en el 100% del presupuesto. Cuando yo multiplico el indicador a aplicar por el peso relativo de cada uno de los componentes, a mí me da que el presupuesto de las copropiedades debería aumentar entre un 14.10% y un 17.65%. Esta variación básicamente de 3 puntos está dada por si le aplican el 75% a la vigilancia o el 100% de incremento de salario mínimo a la vigilancia. Esta cifra que me está arrojando demuestra que el presidente, una vez más, tiene razón. ¿En qué sentido? En que el incremento de la administración de las copropiedades no tiene por qué ser igual al del salario mínimo, porque hay varios componentes dentro del presupuesto que no se afectan por el salario mínimo. Así que un administrador que unilateralmente decide incrementar el 23.7% del salario mínimo sencillamente no está haciendo ningún ejercicio sensato de presupuestación. Y claramente no podemos trabajar con ningún tipo, digamos, de asunciones de esta forma, porque estaríamos sacándole más plata al bolsillo de los copropietarios que lo que necesita realmente la copropiedad. Yo he tenido la experiencia de pertenecer a diferentes consejos de administración y les digo que cuando una copropiedad recoge mucho más dinero del que necesita, las probabilidades de que pase algo negativo con esos recursos son muy altas. Lo he visto en muchas copropiedades y por el afán de recoger más dinero terminan teniendo un montón de dinero congelado que en algún momento se termina perdiendo o se termina mal utilizando. Recuerden, las cuotas de administración solo la determinan los copropietarios y ustedes como propietarios tienen que resolver hacia dónde quieren caminar con
los resultados de su copropiedad. Yo soy Carlos G. Fajardo. Si les gustó este video, síganme en mi canal, síganme también en TikTok y en Instagram, donde estamos creciendo súper rápido, y ayúdenme a seguir contando la verdad de Colombia con datos en la mano y con análisis de fondo.